Gloria a Dios. ¿Cómo se encuentra, amada iglesia? En Cristo. Sí, estamos en Cristo, ¿verdad? Ya alabamos, ya glorificamos el nombre del Señor, ya nos gozamos, ¿verdad? Con la exaltación. Vamos ahora a ¿cómo se dice? A recibir, ¿verdad? La palabra de vida. Y vamos a orar al Señor para que sea Él quien tome el control. Padre, te damos las gracias en esta mañana por la vida, porque tú nos permites estar reunidos como cuerpo, como congregación, Señor, como iglesia en esta casa de oración, Padre. Te pedimos que tú seas quien nos ministres en esta mañana, en esta hora, a través de tu palabra, la cual es nuestro alimento constitutivo, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos al libro de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros vivíamos en la condición natural, ¿verdad? En la condición caída, éramos esclavos del pecado. Amén. El día de hoy, hermanos, seguimos siendo esclavos, pero de Cristo, ya no del pecado, porque ya fuimos libertados. Amén. Dice Primera de Corintios 7, 22. Primera de Corintios 7, 22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, o sea, de acuerdo a lo que dice primeramente Juan 8:34, éramos esclavos, ¿verdad? Del pecado. Pero ya acá Pablo en Primera de Corintios 7:22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea que te das cuenta que seguimos siendo esclavos a final de cuentas. ¿Sí? Seguimos siendo esclavos, hermano. Y como esclavos tenemos que estar preparados. Mira, hermano, nosotros en estos tiempos, hoy en la actualidad, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Amén. Yo les comentaba hace unos meses atrás, hace unos días atrás, que cuando diera inicio a este 2024, las cosas iban a empeorar. ¿Sí? ¿Por qué iban a empeorar, hermano? Porque el cuarto sello ya ha sido destapado. ¿Sí? Y conforme se van destapando los sellos, hermano, las cosas van poniéndose peor. Entonces, ahorita, si tú te das cuenta, cuando empezó el año, este año empieza con conflictos nuevamente: China, Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, y ahorita ya traen allá un montón de conflictos. ¿Sí? Se hablan de amenazas, por ahí un presidente amenazando a la nación de Estados Unidos de que si ellos siguen apoyando a Corea del Sur, ¿sí? A Corea del Norte, a uno de los Coreas, dice el presidente: yo voy a destruir Estados Unidos.
El chiste es de que hay conflictos, hermanos, y las cosas están poniéndose feas, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿qué nosotros, qué podemos ver? La venida de Cristo, hermano, ya está a las puertas. Cristo ya está en las puertas, hermano. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que vivir preparados, ¿sí? Tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Tenemos que estar preparados todos los días. El Señor ahí en Mateo 24 da un consejo, una instrucción, ¿sí? Dice, velen. Entonces, velar es vivir preparándonos, ¿sí? Para la venida del Señor. ¿De qué manera, hermanos, nosotros nos vamos a preparar? No pienses que tú te vas a preparar orando, ayunando, no, hermano. Acuérdate que en la enseñanza pasada o en la otra, no sé, la semana pasada yo te hablaba de que Dios tiene un orden, ¿sí? En la cual nosotros tenemos que vivir ordenadamente conforme nos lo habla la Escritura. El orden que Dios ha estipulado, el orden que Dios ha constituido. Entonces, una manera de prepararnos para la venida del Señor, yo ya te hablé algo de esto hace unas semanas, y una de las maneras en la cual nosotros nos preparamos es amando al Señor. Otra manera en la cual nosotros nos preparamos para la venida del Señor es sirviendo al Señor, ¿sí? Otra manera en la cual nosotros nos preparamos para la venida del Señor, que es de lo que te voy a hablar el día de hoy, es siendo un esclavo fiel y prudente, ¿sí? Entonces, dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, la palabra de Dios nos habla de dos tipos de esclavos. Nos habla del esclavo fiel y prudente, y nos habla del esclavo malo. Amén. Entonces, dice Mateo 24, capítulo 45 al 47. Amén. Ya ahorita veíamos que antes de que nosotros viniéramos a Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora en Cristo seguimos siendo esclavos, pero de Cristo, ya no del pecado. Entonces, como esclavos de Cristo, nosotros tenemos que ser esclavos fieles y prudentes y no esclavos malos. Entonces, esta es una manera en la cual nosotros nos vamos a preparar para la venida del Señor. Amén. Mateo 24, 45 al 47 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una bienaventuranza, hermano, para ese siervo fiel y prudente. Y este siervo fiel y prudente va a ser premiado. Y este premio es un extra, es algo adicional a la salvación. ¿Cuál va a ser ese premio? Que Dios le pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, que Dios le va a entregar todos sus bienes. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano. Ya vemos el siervo bueno, el siervo fiel, el siervo prudente. En el versículo 48 habla del siervo malo, de aquel esclavo malo. Y dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que el otro siervo, el otro esclavo, ¿sí?, va a ser castigado por ser malo. ¿Quién es este siervo, hermano? ¿Quién es este esclavo? Nosotros, como iglesia, nosotros como cristianos, en el momento en que nosotros decidimos seguir al Señor, nos convertimos en esclavos de Cristo. Nos convertimos en esclavos del Señor, pero entonces hay dos tipos de cristianos, por así decirlo. Los cristianos que son fieles y prudentes al Señor, y los que son malos. Uno va a ser premiado y el otro va a ser castigado. Amén. Entonces, Dios tiene una economía, hermano, eso ya lo hemos hablado, lo hemos visto. Dios tiene una economía divina, sí, y esta economía divina tiene que ver con nuestra fe que nosotros tenemos. ¿Cuál es esta economía? La economía doméstica. ¿Qué es la economía doméstica o cuál es la economía doméstica? Es la administración de Dios, la cual consiste en que Cristo se imparte dentro de su pueblo, dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo escogido, ¿sí?, a fin de obtener una casa. Porque el trabajo de Dios, el trabajo de Cristo, no sé si yo te he comentado, Cristo tiene dos ministerios: el ministerio terrenal, el cual terminó cuando Él fue crucificado, y después continúa el ministerio celestial. Y este ministerio celestial es eterno, y es el que el día de hoy el Señor Jesús, sí, como espíritu vivificante, está llevando a cabo en todo el universo. Entonces, conforme al ministerio celestial de Cristo, sí, el fin de este ministerio es construir una casa espiritual. El fin de este ministerio celestial de Cristo, o si tú lo quieres ver de esta manera, el fin del ministerio del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está haciendo es edificar la iglesia, edificar la nueva Jerusalén, ¿sí? Ese es el trabajo. Entonces, conforme a la economía de Dios, entonces Dios se imparte en su pueblo para poder obtener una casa. Amén. Para poder obtener o para poder formar una familia espiritual, la cual pueda expresar a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es esta casa espiritual, hermano? ¿Cuál es la casa espiritual que Dios está edificando? La iglesia, ¿sí? La familia de Dios, porque la iglesia es la familia de Dios, ¿sí? Dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces tú te das cuenta que Dios, a través del Espíritu Santo, a través del ministerio celestial de Cristo, está edificando una casa espiritual, la cual es la iglesia, ¿sí? Y esta iglesia, hermano, es la familia de Dios.
familia espiritual. Dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Pues te das cuenta que Dios tiene una casa y tiene una familia? La cual es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Nosotros como esclavos fieles y prudentes, o el esclavo fiel y prudente tiene un papel importante dentro de la casa de Dios. ¿Sí sabes lo que es un mayordomo? ¿Sí? El que lleva a cabo los asuntos, ¿verdad?, de la casa. Entonces nosotros como siervos fieles y prudentes, o el siervo fiel y prudente es un mayordomo en la casa de Dios. ¿Sí? Dios nos da ese título, Dios nos da ese papel de mayordomos. ¿A qué se dedica un mayordomo? Un mayordomo es el que administra la casa. Entonces el esclavo fiel y prudente, hermano, es el que administra la casa, o es el administrador doméstico de la casa de Dios. Yo soy un administrador doméstico, yo soy un mayordomo dentro de la casa de Dios, porque mi trabajo es estar al tanto o al pendiente de que la casa de Dios esté bien. Y al referirme a la casa de Dios me refiero a ustedes como iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el administrador doméstico dentro de la casa de Dios tiene una labor, y la labor es impartir a Cristo como alimento a los creyentes. Por eso se llama administrador, porque Él ministra, Él reparte, Él imparte. Entonces, cuando un siervo fiel y prudente predica a Cristo, te está impartiendo alimento espiritual. Y ese es el trabajo del siervo fiel y del siervo prudente. Tú te das cuenta que yo la vez pasada te hablaba de la importancia que tiene el servicio en nuestra vida espiritual. Yo te hablaba de que el servicio en nuestra vida espiritual es vital, es sumamente importante, porque esa labor, hermano, la lleva a cabo el siervo fiel y prudente. Y yo te mencionaba que Dios solamente constituyó 5 ministerios, y los 5 ministerios dice a unos. O sea, se está refiriendo a toda la casa de Dios. ¿Sí? Porque dentro de la casa de Dios, hermano, no hay división. Porque estamos unidos por el Espíritu Santo. Él es nuestra unión, Él es lo que nos une como casa, como familia espiritual. Entonces, dice que dentro de la casa de Dios, a unos los hizo apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores. O sea, tú te das cuenta que todos tienen un ministerio, todos, hermano, cada uno de nosotros, y tenemos que descubrir cuál es el ministerio que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado. Tú no puedes decir, yo no tengo un ministerio. Tienes un ministerio. Dios te ha dado un ministerio para que lo ejerzas. ¿Sí? Entonces, conforme a la Escritura, hermano, el siervo fiel y prudente, o el esclavo fiel y prudente, es aquel que ministra, el que predica,
es aquel que está llevando a cabo su ministerio que Dios le ha dado. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Dice cada uno, no dice unos sí y otros no. Cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el ministerio que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, tú te das cuenta que Dios te da un ministerio para que tú lo ejerzas y para que tú administres o seas un administrador, ¿sí?, dentro de la casa de Dios, para que tú ministres a Cristo. Amén. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Te das cuenta? Como cristiano, como hijo de Dios, tú tienes una gran responsabilidad. Tú decides, hermano, si tú ejerces el papel de siervo fiel, de esclavo fiel y prudente, o ejerces el papel de esclavo malo. Eso es decisión de cada quien. Amén. Pero la palabra nos exhorta en Primera de Pedro que ministremos a nosotros a Cristo. Ese es mi trabajo. Es una necesidad que yo tengo. ¿Sí? Es mi necesidad ministrar a Cristo. Entonces, el reino de los cielos, hermano, tiene una manifestación. Y esa manifestación es Cristo mismo. ¿Sí? Cuando Cristo sea manifestado, hermano, en el reino de los cielos, Él va a poner al esclavo fiel sobre todos sus bienes. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahí en Mateo 24. Él va a poner sobre todos sus bienes a ese siervo fiel o a sus siervos fieles y prudentes. Y es una recompensa. No tiene nada que ver con tu salvación. Esto es algo extra. Esto es algo por lo que yo tengo que trabajar. Amén. Mateo 25, 21 al 23 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahí está la promesa, y ahí está el adicional a la salvación que Dios nos da por ser siervos fieles y prudentes. Amén. Entonces, el esclavo fiel y prudente, hermano, tiene la encomienda de compartir a Cristo a los creyentes como su alimento. El siervo fiel y prudente tiene la obligación de compartir a Cristo a los creyentes como alimento, ¿sí? Porque Cristo es nuestro alimento. Compartir el alimento o compartir a Cristo como alimento es ministrar la palabra de Dios. Amén. Ministrar a Cristo como nuestro suministro de vida, ¿sí? ¿A quiénes? A los creyentes, a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mira, hermano, conforme a lo que dice Primera de Corintios 15:45, Primera de Corintios 15:45. Dice la palabra de Dios: así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente.
Es decir, que Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser vivo. El postrer Adán, quien es Cristo, dice que se convirtió en espíritu vivificante. Lo que nosotros conocemos como Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Cristo como el espíritu vivificante o Cristo como el Espíritu Santo es nuestro alimento corporificado, nuestro alimento corporativo. ¿Sí? Y Cristo como espíritu vivificante es un hecho real en la palabra de vida, en la palabra de Dios. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 57, él mismo se autonombra, ¿sí?, alimento. ¿Sí? Y dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Fíjate, dice Jesús, el que me come. Entonces te das cuenta que él es nuestro alimento espiritual. Ahora, ¿qué es comer? ¿Qué es comer de Cristo? Que tú aceptes el sacrificio, que tú aceptes todo lo que Él está trayendo a tu vida, que tú aceptes las pruebas, que tú aceptes las tribulaciones, que tú aceptes los problemas, que tú aceptes cada situación en la cual Dios te pone, ¿sí? Que tú aceptes su palabra, amén, pero que también la vivas, que la vivas la palabra. Entonces, ¿por qué él dice el que no come de mí? Porque Él quiere que nosotros lo disfrutemos. ¿A poco cuando tú comes algo, una comida, tienes antojo de algo y tú te lo comes, ¿a poco no lo disfrutas? ¿Verdad que sí? ¿A poco cuando practicabas el pecado? Yo cuando practicaba el pecado yo lo disfrutaba. ¿Sí? Pero entonces el Señor, hermano, quiere que nosotros el día de hoy lo disfrutemos a Él como nuestro alimento. ¿Sí? Él quiere que lo disfrutemos. Entonces, si tú disfrutas a Cristo como alimento, tú vas a poder alimentar a otros. Te voy a decir en qué consiste esto, hermano. Mira, pon atención. La vida espiritual es la nueva vida que Dios nos da en Cristo, ¿verdad? Porque dice Jesús, yo no he venido a darles, porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, Él se refiere a la vida espiritual. Esa es la vida que Dios nos da. Y la vida espiritual, hermano, va por niveles. La vida espiritual va por un desarrollo. Amén. Si tú, hermano, como un ministro de Dios, como un siervo fiel y prudente, tienes poco crecimiento en tu vida espiritual, vas a alimentar poco a los creyentes, o a los hijos de Dios, o a la gente. Si tú tienes mucho crecimiento, vas a alimentar mucho. Depende de cuánta porción de Cristo tengas tú en ti, es decir, depende de cuánta llenura, si lo quieres ver de esa manera, tienes del Espíritu Santo, es lo que tú vas a poder alimentar. Entonces, si tú en tu vida espiritual te has desarrollado, tú vas a alimentar mucho. Tú te das cuenta porque cuando la Escritura habla de los milagros que hacía Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alimentó a 5,000, ¿sí? Con 5 panes, ¿sí? Y 2 peces, ¿verdad? Alimentó a 5,000. Pero nosotros vemos el milagro, pero no vemos, hermano, lo que realmente significa esto. Tú te das cuenta por qué Él pudo alimentar a 5,000 personas con 5 panes. Porque esto es una representación
de lo que yo te acabo de mencionar. Jesús, el Hijo de Dios, estaba desarrollado en su vida espiritual. Él estaba lleno de Dios. Él había madurado, él era una persona madura en su vida espiritual y por eso podía alimentar a 5,000. Pero si él no hubiera sido maduro, nomás hubiera alimentado probablemente a 10. Entonces, ¿tú te das cuenta la importancia, hermano, de que nosotros estemos llenos de Cristo? Y estar lleno de Cristo, hermano, no es algo que tú vas a conseguir de la noche a la mañana. No lo vas a conseguir en un año. ¿Sí? No lo vas a conseguir en 2, en 3. Eso lo consigues a través de tu caminar espiritual, a través de tu caminar con el Señor, pero primeramente, hermano, obediencia, sujeción. Que te sujetes a Dios. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tu vieja vida natural, a tu yo, no puedes desarrollarte, no hay desarrollo. Entonces, dice aquí el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad. No de tomar, aliméntate con la palabra de Dios, aliméntate, ¿sí?, con Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mira, nosotros como hijos de Dios, necesitamos ser hijos de Dios de aceite fresco, ¿sí? El aceite representa entonces, ¿qué dijimos? El Espíritu Santo. Es la representación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios de aceite fresco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Son los que continuamente están siendo llenos del Espíritu Santo. Un hijo de Dios de aceite fresco es el que continuamente se está desarrollando en su vida espiritual y que no se ha estancado, que él sigue avanzando, que él sigue creciendo. El que está desarrollándose, ese es el hijo de aceite, el hijo de Dios, de aceite fresco. Amén. Entonces, Apocalipsis 3, capítulo 18. No es fácil, hermano, ser un hijo de Dios de aceite fresco. No es fácil. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Todo esto es representativo, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, dice Juan: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro, ¿qué representa? Quedamos que representa la gloria de Dios. Y dice que compremos oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que día tras día, si nosotros verdaderamente queremos desarrollarnos en nuestra vida espiritual, día tras día tenemos que pagar el precio requerido. Tenemos que pagar el precio que Dios ponga. Amén. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a poder obtener más de Dios. El hermano Rodo les daba un discipulado, donde habla ¿de qué? De la fe de Abraham.
¿sí? Si tú te das cuenta, hermano, cuando tú lees la biografía de Abraham en el libro de Génesis, en los últimos capítulos, 25 por ahí, 24, tú vas a ver a un Abraham maduro. No es el mismo Abraham cuando Dios lo llama, porque este Abraham ya pasó por un proceso en todos esos capítulos. Y entonces tú vas a ver ya por el capítulo 23, vas a ver a un Abraham maduro, un Abraham que se desarrolló en su vida espiritual. Lo mismo sucede con Jacob, ¿sí? Tú vas a ver en el capítulo 28 a un Jacob de leche, pero ya en el capítulo 40, 45, 49, cuando Jacob muere, tú ves a un Jacob, ¿sí?, maduro. Un Jacob que estaba lleno de Dios. Y por eso cuando él se presenta, por ahí en el capítulo 48 de Génesis, 47, cuando él se presenta delante de Dios, ¿sí? Perdón, cuando él se presenta delante de Faraón, Faraón era el rey, ¿sí? Y cuando este Jacob se presenta delante de Faraón, ¿sí? Si tú te vas a lo terrenal, hermano, el rey Faraón era mayor que Jacob por el hecho de ser el rey. Y por él ser mayor, hermano, él como mayor, como rey, tenía que bendecir a Jacob, ¿sí? Pero como Jacob estaba lleno de Dios, hermano, en lo espiritual estamos hablando, como Jacob se había desarrollado en su vida espiritual, cuando él se presenta ante Faraón, le dice: Dios te bendiga. O sea, si tú te das cuenta, lo bendijo Jacob, bendijo a este Faraón. ¿Por qué? Porque él pudo decir: Dios te bendiga. Porque estaba lleno de Dios. Nosotros no, a veces no alcanzamos a entender lo que significa decirle a alguien: Dios te bendiga, ¿sí? Entonces, cuando tú bendices a alguien, hermano, es porque tú estás lleno de Cristo. Tú ves el ejemplo, otro ejemplo así de este mismo Génesis 14, cuando Melquisedec se presenta ante Abraham, después de que Abraham peleó y ganó y tomó el botín. Entonces cuando viene con Melquisedec sale a su encuentro y dice que le dijo: Dios te bendiga. Perdón, dice que le dijo: te bendigo del Dios Altísimo. Entonces, si tú te das cuenta, Melquisedec, el sumo sacerdote, estaba lleno de Cristo, estaba lleno de Dios, por eso pudo decirle a Abraham: te bendigo del Dios Altísimo. Entonces, a veces nosotros utilizamos el Dios te bendiga por hábito nada más. Dios te bendiga. Pero cuando tú bendices a alguien, tú lo tienes que bendecir de la palabra de Dios, tú lo tienes que bendecir de la porción de Cristo que tú tienes. Amén. Entonces, cuando dice la Escritura, entonces, yo te aconsejo, Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿sí? Significa que compremos oro refinado en fuego, significa, ¿sí?, que nosotros paguemos el precio por nuestro desarrollo espiritual, por nuestro crecimiento espiritual, por nuestra llenura de Cristo, por la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que pagar un precio. Dios no nos va a llenar, hermano, nada más porque sí, por nuestra linda cara. Hay que pagar un precio.
¿sí? Cuando tú estás dispuesto a pagar el precio, hermano, esto tiene un propósito. Porque cuando tú estás dispuesto a pagar el precio, esto tiene como fin el que tú te conviertas en un candelero de oro. Amén. Y cuando nosotros nos convertimos en candelero de oro, entonces podemos dar testimonio puro de Cristo. Entonces podemos ser la verdadera luz en las tinieblas. Si yo no estoy dispuesto a pagar el precio para desarrollarme en mi vida espiritual, yo no puedo ser luz en las tinieblas. ¿Cómo voy a ser luz si no me he convertido en un candelero? Si yo no estoy lleno de Cristo, ¿sí? Si yo tengo una pequeña porción de Cristo, mi luz que yo radié va a ser bien chiquita. Pero si yo me desarrollo día tras día constantemente, estoy dispuesto a pagar un precio por mi desarrollo, por mi madurez espiritual, yo voy a radiar luz. Entre más crecimiento tenga, más luz voy a radiar. Entonces, dice la Escritura que nosotros somos la luz de este mundo. Dice la Escritura que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces tengo que crecer en mi vida espiritual para poder alumbrar como debe de ser, ¿verdad? ¿Has visto las velas? Que de repente la flama se hace así grande y luego se hace chiquita, grande y chiquita, ¿sí? Entonces, esos son los hermanos inestables espiritualmente. Y nosotros en Cristo tenemos que alcanzar una estabilidad espiritual. Porque cuando tú alcanzas una estabilidad espiritual, no va a haber nada que te desestabilice. Cuando tú has alcanzado una estabilidad espiritual, ¿sí? Una madurez, hermano, van a venir pruebas a tu vida y no te van a hacer nada ya. Amén. Entre más te desarrolles, más vas a soportar las pruebas. Aquí es como, mira, compara, por ejemplo, pero esto sería también malo, ¿verdad? No lo vayas a hacer, pero es un ejemplo. Ve, si tú eres un adulto y como persona grande tienes más fuerzas que un niño, ve y a un niño de 5 años, pégale. ¿Sí? Pero después va otra persona, un niño de 5 años y le pega. ¿Verdad que el de 5 años no va a pegar igual que tú? Entonces, si a esa persona que le están pegando tiene 5 años, su aguante va a ser poco. Pero si viene alguien y te pega a ti, tú ya estás grande, tú aguantas más. Entonces, en nuestra vida espiritual, hermano, entre más nos desarrollemos, entre más crecimiento tengamos, más vamos a soportar las pruebas, más vas a soportar los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ya te has desarrollado, porque ya estás más fortalecido, porque ya resistes más, por el hecho de que ya creciste. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice Mateo 24, 46, 47, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Yo quisiera, hermano, que el día que el Señor venga me halle haciendo así, me halle dándole de comer, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí está la recompensa. Entonces el siervo fiel y prudente va a ser recompensado. Pero ¿qué hay del siervo malo? El que no está haciendo las cosas como Dios lo ordena.
el que no se está preparando para la venida del Señor. Mateo 24, 48, 51 dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y como mi Señor tarda en venir, entonces yo me voy a ir al mundo un rato. Como mi Señor tarda en venir, yo voy a seguir haciendo mi voluntad. Y de aquí a 2 años, entonces me la aplico. Amén. Mi Señor tarda en venir, versículo 49, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice: y comenzaré a golpear a sus consiervos. Es decir, que tú como hijo de Dios, como cristiano, trates mal a la gente, trates mal a tus hermanos. Nosotros no somos nadie para juzgar, hermano. Nosotros no somos nadie para ejercer juicio sobre los demás. Entonces, si yo soy una persona que juzgo a los hermanos, que critico, etcétera, que ejerzo un juicio sobre ellos, yo estoy siendo un siervo malo. ¿Sí? Dice: y comenzaré a golpear a sus consiervos, es decir, a tratarlos mal, y aún a comer y a beber con los borrachos. No quiere decir que te vas a ir a sentar y te vas a embriagar, no, hermano. Se refiere comer y beber con los borrachos, se refiere a que tú sigas practicando, ¿sí? Esas prácticas mundanas. Prácticas mundanas, hermano, no solamente son que te vayas a una fiesta donde haya banda, donde haya vino, ¿sí? Una práctica mundana es que tú sigas practicando una cultura que se te ha inculcado. A eso se refiere la Escritura cuando habla de comer y beber con los borrachos, ¿sí? Que tú sigas practicando creencias, culturas, ¿sí? ¿Qué más? Hábitos. Entonces, son cosas de las que nosotros tenemos que despojarnos. Amén. Y dice el versículo 50: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Decir en nuestro corazón, hermano, ¿sí?, que el Señor tarda en venir o que no vendrá, porque hay hermanos que así lo piensan, ¿verdad? Equivale a amar a este siglo. Dice Pablo: no amen, no se conformen con este siglo. Entonces, el siervo humano, hermano, no ama la venida del Señor. Si tú eres un siervo fiel y prudente, tú vas a amar la venida del Señor. Y por ese hecho de amar la venida del Señor, vas a vivir preparado. Vas a empezar a trabajar, hermano, para las cosas de Dios, como Dios manda, como debe de ser. No como yo quiera, no como yo crea, sí, o como yo conforme a mi conveniencia, sino conforme a lo que Dios manda a través de su palabra. Entonces, el siervo malo no ama la venida del Señor. Vamos a ver algunas características de un siervo malo. El siervo malo ama este siglo. Y ya quedamos que el siglo es un sistema que Satanás ha implantado en el mundo, el cual está compuesto de la religión, el cual está compuesto de las tradiciones, la cultura, el mundo del entretenimiento, ¿sí? Entonces, el siervo malo ama este
practicando, sigue teniendo culturas, ¿sí? Etcétera. El siervo malo no espera la venida del Señor, no vive preparado. Una persona que espera, el que espera es porque ya está preparado, ¿sí o no? Cuando la novia está esperando a que llegue el novio, ¿verdad? Es porque ya está bien arreglada. Ya no, o sea, no va a esperar, ¿sí? Toda fodonga. Entonces el siervo malo no espera la venida del Señor. Otra característica del siervo malo es que no vive velando ni está listo para la venida del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. No estamos para estar pensando que en este 2024 yo me voy a esforzar para el año que entra tener un mejor empleo. Voy a esforzarme para terminar de construir mi casa. Le voy a echar ganas para entonces irme a Estados Unidos a trabajar. Tenemos que prepararnos, hermano, para la venida del Señor. Tenemos que prepararnos por si Dios nos llama a cuentas. Tengo que prepararme. Yo no me acuerdo, ayer yo le decía a alguien que hasta para morirse uno se tiene que preparar. Porque llegó un conocido de allá de donde yo nací, de mi barrio, de hace muchos años, y esta persona ha sufrido mucho en la vida por las adicciones y ya conoció un poco de la escritura, ¿verdad? Conoce del programa de AA, ha estado en centros de rehabilitaciones, va al grupo de los AA, y él sigue igual batallando. Y yo últimamente el Señor me lo pone mucho y va y me pide dinero y cosas así, ¿verdad? Y con puras mentiras nada más, y yo digo, bueno, pues ahí está, Entonces, pero yo con la intención de que él regrese para predicarle. Entonces, él me decía, no, ya mejor, me quisiera morir, que quién sabe qué, y renegando de la vida. Y yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? Si no, nada más se trata de decir, me quiero morir. También para eso te tienes que preparar, tienes que estar preparado. Porque si tú mueres sin Cristo, ¿a dónde vas a ir? Y él me contestó, pues al infierno. Le dije, entonces, ¿te quieres morir? ¿Estás preparado? Entonces, tenemos que prepararnos para la venida de Cristo, o para si Dios nos llama a cuentas, pero tenemos que prepararnos. Entonces, el siervo malo no vive velando, ni está listo para la venida del Señor. El siervo malo no guarda codicia, el siervo malo guarda codicia y vive acumulando tesoros para él mismo y no para con Dios. Cuando Dios dice que no hagamos tesoros en este mundo, ¿verdad? Y ahí en el Evangelio de Lucas hay una parábola de un rico. Y a mí esta parábola, siempre de que yo la leo, hermano, a mí me impacta. Me impacta porque dice Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas 12, versículo 16 al 21 dice: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma.
Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces este siervo haciendo planes, ¿verdad? Voy a viajar, voy a gastar mi dinero. ¿Qué le dijo el Señor? Necio. Hoy vienen por tu alma. Tú vives preocupado, afanado por las cosas de este mundo, cuando no sabes que hoy vienen por tu alma. Ese es el siervo malo, ¿verdad? El siervo malo trata mal a los demás, hermano, también. El siervo malo juzga y condena. El siervo malo no alimenta a los demás. ¿Sí? Él solo se alimenta a sí mismo, pero no alimenta a los demás. El siervo malo, dice la Escritura entonces, que será castigado y no reinará con Cristo. ¿En dónde? En el reino milenial. Amén. Y entonces dice que va a ser arrojado al lloro y crujir de dientes. ¿Qué quiere decir el lloro y crujir de dientes? El lloro, hermano, significa remordimiento. Y el crujir de dientes significa culparse a sí mismo. Amén. Entonces el esclavo fiel y prudente, pues este va a ser recompensado. Y el día de hoy, hermano, yo decido qué clase de siervo soy para el Señor. No para el pastor, no para la iglesia, ¿sí? Mira, hermano, Dios no quiere que tú tengas un servicio de asear la iglesia, o un servicio de alabanza, o un servicio de recibir a los que van entrando ahí por la puerta. No, hermano, Dios quiere que tú alimentes a las ovejas, alimentes a otros, ¿sí? Ese es lo que Dios quiere, porque solamente de esa manera el reino de Dios se va a extender. Si tú tienes, ahora sí como dicen allá en el mundo, con queso las enchiladas, si tú tienes palabra para compartir, ¿por qué no la compartes? Es que me da pena. Ay, no, es que yo no sé hablar. Así le dijo Moisés a Dios, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? No te preocupes, si no sabes hablar, allá está tu primo. Él va a hablar por ti. Entonces, el Señor te da las palabras, hermano. La pena se tiene que hacer a un lado. Como dice la Escritura, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero aparte de que son pocos los obreros, son flojos, no quieren trabajar. Pues hay que trabajar para el reino de Dios. Hay que alimentar a los de nuestra casa, a otros hermanos. Pero decía la hermana ahorita, decía hace un momento, pues, con alimento puro. No los alimentes con alimento chatarra. Alimento verdadero, alimento puro. Alimentalos de Cristo. No vengas y los alimentes, hermano, de que, si tú te bautizas en el nombre del Padre y del Hijo, no, ese tipo de alimento no sirve, hermano. Alimento puro, ¿sí? Alimento no adulterado, dice la Escritura. Es decir, necesitamos alimentar, hermanito, con la sana doctrina, con la doctrina pura. Y esa doctrina se encuentra en Cristo, ¿sí? Nada más. Entonces, vamos a trabajar, hermano. Es tiempo, en verdad te lo digo, con el amor en Cristo, es tiempo de que ya te pongas las pilas.
Es tiempo de que ya empieces a vivir una vida ordenada como Dios manda. Es tiempo de que empieces a hacer la labor que te corresponde como hijo de Dios. Porque nosotros como hijos tenemos, ¿cómo se dice? Deberes, ¿verdad? Tenemos deberes que cumplir, entonces es tiempo. Los tiempos están ya bien peligrosos, son tiempos muy difíciles y no estamos como para estar dormidos, hermano, en nuestros laureles, sin querer hacer nada. Mira, yo te aseguro y te lo digo, porque también en mi casa hay mucha necesidad. Yo te aseguro que en la tuya también, hermano, hay necesidad en tu casa. Hay necesidad, hay mucha necesidad en tu familia. En mi familia hay mucha necesidad. Entonces yo tengo que empezar a hacer testimonio primeramente de mi casa para que la palabra de Dios pueda entrar. Porque si yo no soy testimonio, ¿cómo voy a sembrar, hermano, si la tierra no está preparada? Entonces yo tengo que ser testimonio en mi casa para ustedes. No digo que me tienes que ver como un Dios, no. Tengo que vivir en testimonio. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque de esa manera tú te vas a dar cuenta, la gente se va a dar cuenta lo que Dios ha hecho en la vida de una persona. Y de esa manera es más fácil que tú te ganes un alma para el Señor. Entonces hay que trabajar, hermano. Hay que trabajar con los vecinos, etcétera, con la gente que Dios te ponga. Entonces, mira, ya para terminar, yo me acuerdo que el hermano en Cristo que me llevó a mí a los pies de Cristo, él ya se lo llevó el Señor. Pero este hermano, si tú supieras cuánto batalló conmigo, yo era de esos hermanos rebeldes, de esos cristianos renuentes, rebeldes. Y este hermano, ¿verdad? Batalló mucho conmigo y luego yo le decía, no hombre, vámonos mejor al grupo, ahí está más mejor, vamos. O sea, se hizo como yo a fin de ganarse un alma para el Señor. Y iba y me acompañaba, yo en ese tiempo iba al grupo AA y me acompañaba y se metía. Y cuando le daban tribuna, yo me acuerdo que yo subía y aventaba unas carnototas y todos los que estaban ahí igual. Y cuando él subía y predicaba a Cristo. ¿Qué crees que hicieron los del grupo? Lo terminaron corriendo. Porque no es permitido que tú te subas allí a hablar de ¿cómo se dice? De Dios de la manera en que él lo hacía. Entonces, vámonos al gimnasio. Vamos, me decía. Y él hacía como que ahí él entrenaba, pero lo único que hacía era predicarme. Y todo el tiempo me predicaba, y luego si se acercaba por ahí alguien, le predicaba. Y entonces el Señor ya no le permitió ver, ¿verdad?, lo que él logró, porque él fue el que me introdujo. El Señor se ha encargado de lo demás, pero él fue la persona que Dios utilizó para yo poder venir a los pies de Cristo. Y el día de hoy ya no le tocó verme predicar. Pero yo te aseguro que si él estuviera viendo, estuviera sumamente agradecido con el Señor. Porque han pasado ya casi 15 años, ¿verdad? Y el día de hoy aquí estamos, echándole ganas, ¿verdad? Por amor a Cristo nada más. No por obligación, y porque es mi necesidad, hermano.
Yo necesito servirle al Señor, esa es una necesidad que yo tengo. Es lo que me ha mantenido firme, es lo que me ha mantenido fortalecido. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Hermano Jaime, apóyenos con oración. Dice el Señor que usted es el bueno. Gracias, amado Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, el Rey de Reyes, Señor, te amamos, te adoramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de estar aquí, Señor, alabándolo, Señor, y bendiciéndolo. Gracias por su palabra, Señor. Señor, en esta bendita hora, Padre Santo, pongo en sus benditas manos, Señor, a mis hermanos que están aquí, Señor. Señor, le pido que los guarde en sus caminos, Señor, que usted vaya abriendo caminos, Señor, en su vida, Padre Santo. Que usted, Señor, abra las puertas, Padre Santo, que los fortalezca, Señor. También le pido, Señor, que obre en sus vidas, Señor, que andan enfermos, Señor, que les dé fortaleza, que los sane, Padre Santo. Quítale sus cargas, Señor, en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo, se lo pido, Padre amado. Pero también le pido, Señor, por el pastor de este lugar, Señor, que usted toque su corazón, Padre Santo, que lo llene de su espíritu, Señor, para que él pueda compartir a través de su Espíritu Santo la palabra, Padre amado, que sea que se encargue, Señor. Padre amado, también le pido, Señor, por su familia, Señor, que usted los guarde en el hueco de su mano y que toque sus corazones, Padre amado. Gracias, Señor, que esta palabra, Señor, no regrese vacía. En el nombre de mi Señor Jesucristo.